nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Muy buenos días. Buenos días. Damos gracias al Señor por esta Eucaristía que nos permite celebrar y lo ofrecemos por cada una de nuestras intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones, para que, liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de toda la Pascua seguimos leyendo, escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro que nos narra no simplemente la historia de la iglesia primitiva, de estos primeros cristianos, seguidores de Jesucristo, sino ante todo cómo el Espíritu Santo se iba manifestando. Algunos incluso dirían que más que hecho de los apóstoles debería decirse hecho del Espíritu Santo, en algunos estudiosos de la Sagrada Escritura. Porque es eso, es como el Espíritu Santo iba sosteniendo a la iglesia, iba guiando a la iglesia, iba formando, dándole forma, dándole orden a esta comunidad de creyentes, a estos seguidores del camino, como también se les decía al principio. Ya luego se les llamará cristianos y católicos. Y vamos viendo cómo se van organizando. De hecho, el domingo escuchábamos cómo Pablo y Bernabé, sobre todo Pablo, iba por las comunidades y designaba presbíteros, que yo les decía en la homilía a las personas que estaban el domingo y el sábado en la tarde, que el presbítero es el nombre propio del sacerdote. El sacerdote también es el obispo, porque es el oficio. Pero entonces vamos viendo cómo la iglesia se va organizando. Y el texto de hoy es muy interesante, porque lo que hay de trasfondo en esta lectura de hoy, que es del capítulo 15, versículo del 1 al 6, es cómo aquella iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, buscaba vivir la comunión. Y cómo la comunión a veces se veía afectada por ciertas tendencias, ideologías, creencias incluso, que había que ir purificando.
Dice, en aquellos días, unos que bajaron de Judea, no nos dicen quiénes, nos dejan anónimo, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos, o sea, a la iglesia, que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Te vas al infierno. 2025 y todavía eso pasa. Todavía a veces hay gente que llega al grupo, al movimiento, a la parroquia, aquí, allá, y te dice, si tú no haces esto, tú no te salvas. Tienes que hacer esto. Y hay que tener mucho cuidado, porque estamos llamados a vivir en la comunión de la iglesia, en la comunión del Espíritu Santo, en comunión con la enseñanza de la iglesia, basada en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, y fieles al magisterio, fieles a la iglesia, unidos al Papa y a nuestro obispo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ciertas tendencias, incluso a veces se convierten en ideologías que se van metiendo a veces y te la mandan por WhatsApp y te lo mandan por el Messenger de Facebook y te taguean en Facebook y te lo mandan por aquí y te lo mandan por allá y te llega el papelito. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay que discernir, porque no todo es malo, pero hay que discernir, y para poder discernir tengo que conocer, tengo que orar, tengo que, como dice el Evangelio, permanecer en Jesucristo, porque si no me confundo, si no se mete la división. Y como yo decía hace unos días atrás, unas semanas atrás, donde hay división, quien reina es el diablo, no es Jesucristo. Entonces, como el humo va a tratar de meterse por cualquier rendija. Entonces uno tiene que estar atento. Dice, esto provocó un altercado, se pusieron a pelear allí, y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Cuando pensamos que las parroquias deben ser así tranquilitas, que los grupos todos tienen que ser cookies and cream. Pues no. En la iglesia caminamos, buscamos hacer de Jesucristo, pero de vez en cuando tiene que haber su peleita, tiene que haber sus diferencias, pero ahí donde se ve si tenemos la madurez de Cristo o tenemos un pensamiento y unas actitudes mundanas. Porque el mundo dice, pues, no estamos de acuerdo, pues nos separamos, nos vamos. El cristiano dice, vamos a dialogar, vamos a tratar de entendernos, vamos a orarlo juntos, vamos a perdonarnos, vamos a crecer juntos. O sea, una actitud infantil o una actitud madura. Y eso en la iglesia y en la familia y en todas partes. Dice, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Miren qué hermoso, cómo ya la iglesia tenía un sentido de comunión y de respeto a la jerarquía. O sea, porque dijeron que decidieron entre ellos, en medio de todo ese revoluto, esa pelea, decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles, a consultar a Pedro, a consultar a Santiago, a consultar a Juan, que según la misma escritura eran las tres columnas fuertes de aquel momento en la iglesia, y sobre todo Pedro. Entonces estamos viendo cómo hay una comunión, no nos tomamos prerrogativas, no decidimos solos, caminamos juntos. Es la iglesia, es la dinámica de la iglesia, siempre lo ha sido. Dice, la iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Y ahí comenzaron otra discusión, pero en Jerusalén. ¿Hay que circuncidarlos o no hay que circuncidarlos? Todo varón primogénito en la tradición y ley de Moisés
había que circuncidarlo. Entonces estaba esta discusión. Si el pagano se convierte, o sea, si el pagano comienza a seguir a Jesucristo, tiene que circuncidarse, porque según la ley de Moisés hay que circuncidarse. Entonces ahí entra toda una discusión que iremos escuchando a lo largo de estos días, de cómo ellos tuvieron que discernir, los apóstoles, viendo qué es lo que le pedía a Dios, qué le pedía el Espíritu Santo. Para nosotros, lo que dice el Evangelio, ya luego mañana escucharemos la otra parte de Hechos de los Apóstoles. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor, que podamos permanecer en él, solamente unidos a Jesucristo, unidos al Espíritu Santo, en comunión, en esa comunión que amamos y que buscamos a vivir en la Trinidad, es que es posible dar frutos, es que es posible vivir la fe. E incluso a veces en medio de las dificultades, de los pleitos, de las diferencias que puedan haber en el día a día y hasta dentro de la misma iglesia, que podamos caminar juntos en medio de nuestras diferencias. Pero solamente será posible si permanezco unido a la vid, unido a Jesucristo, en la oración, en la Eucaristía, en el amor fraterno al que nos llama Jesús. Así que le pedimos al Señor, que dentro de poco estará presente en la Eucaristía, que nos ayude a permanecer en Él, que podamos siempre acercarnos a Él, a su palabra, a la Eucaristía y alimentarnos en la comunión. Que así sea. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dice nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te amamos en todos los sagrarios y altares del mundo. Señor, con exaltación. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa León, con nuestro obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz, Toñito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Jesucristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Como nueva aurora que nace en primavera,